Bueno, buenas tardes y bienvenidos todos al Congreso Anual de Conindustria. En julio del año 2017 dedicamos nuestro Congreso Anual al petróleo, entendiendo no solo cómo se podía reconstruir esta industria, sino también el impacto que ésta tendría en la recuperación y el dinamismo de otros sectores del país. En ese evento, inclusive, llegamos a que mi amigo Orlando Ochoa nos explicara cómo utilizar los activos petroleros para equilibrar las cuentas macroeconómicas nacionales. En noviembre del año pasado, del mismo año 2019, expusimos nuestra propuesta de políticas públicas llamada Hacia una Venezuela Industrializada, La Ruta, la cual tiene como propósito ser una guía de rápida aplicación para reconstruir al sector industrial. Como recordarán, esa propuesta, que aún estamos en proceso de divulgación, la construimos sobre todos aquellos aspectos que se requieren para llevar a Venezuela de unas 3.800 empresas que hoy existen a unas 30.000 que pudiesen existir, creando así 1.5 millones de puestos de trabajo, exportación distinta del petróleo por unos 10.000 millones de dólares y elevando el salario medio de los trabajadores industriales a unos 11.500 dólares anuales. Hoy venimos a debatir los conceptos sobre los cuales se construye una sociedad de progreso. Quiero agradecer a ACIDE, Asociación Civil de Desarrollo Institucional, presidida por nuestro amigo y colaborador Eugenio Mendoza, por ser el patrocinante principal de este evento. El programa estará siendo dirigido por Luis Pedro España, sociólogo, profesor y director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Pedro tiene la tarea de llevarnos a cuestionar cómo las ponencias que hoy se presentarán inciden en el propósito más amplio de la construcción de un modelo de país. Juan Manuel Rafali, abogado, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y del Instituto Superior de Estudios Superiores de Administración, nos hablará sobre empresarialidad y Estado de Derecho. La doctora Sari Levy, carciente, economista e individuo de número de la Academia de Ciencias Económicas, nos explicará cómo construir un sistema de créditos que posibilite transformar ideas en emprendimientos y en empresas. Gerardo Fernández, ingeniero, presidente del Parque Tecnológico Sartenejas y profesor de la Universidad Simón Bolívar, nos hablará de ciencia aplicada y cómo la tecnología es útil cuando se transforma en novedades comercializables que generan actividad económica. José Vicente Aro, abogado, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, nos dibujará el tipo de Estado que necesitamos para transformar a Venezuela. Cerraremos con Ricardo Hausmann, vía remota, economista, director del Centro para Desarrollo Internacional y profesor del Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, que nos hablará sobre lo que una sociedad requiere para generar progreso material. Por ser este nuestro Congreso Anual, también entregaremos reconocimientos de orden a trabajadores, a empresas y a empresarios, así como el reconocimiento Emilio Condellán por méritos enaltecedores. Dentro de estos reconocimientos será una breve exposición sobre la biografía del insigno empresario Eugenio Mendoza Goiticoa, presentado por el abogado e historiador Rafael Arraiz Luca. ¿En qué consiste el evento de hoy? La revolución bolivariana y el socialismo del siglo XXI están en bancarrota. Son una muestra de un estrepitoso y evidente fracaso, no por falta de reconocimiento internacional, sino por cómo han dejado al venezolano medio. Hoy hay venezolanos comiendo de la basura y la expectativa de vida ha disminuido ostensiblemente. No hay que ser clarividente para hacer una prognosis sobre la profundización del drama que nos ahoga y sus posibles desenlaces, más allá de que no podamos predecir los tiempos. Lo que no nos podemos permitir es no estar preparados para abordar con formalidad y planificación la construcción de ese país que ha de venir. En el primer mundo, hoy hay más gente que se muere por obesidad que la que se muere de hambre. Hay exceso de producción de acero y de vehículos. Hay tanto polietileno que se tienen que desarrollar especialidades diferenciadas para competir por los usuarios. Si uno quiere comprar trigo, hay tanto que el precio se fija en bolsas donde convergen miles y miles de oferentes y demandantes. Las medicinas han avanzado al punto en que enfermedades como la lepra, la tuberculosis o la malaria son cosa de un pasado muy distante. Las medicinas de hoy nos facilitan el cambiar de ánimo y dentro de poco nos van a regular la fe. ¿Y los venezolanos dónde estamos en esa foto?
La inviabilidad de lo que hoy vivimos por la hiperinflación y la carencia de bienes materiales, unido a la rabia social que se expresa en unas 30 o 40 protestas diarias, la presión internacional que busca la transición política para ayudarnos a recuperar la democracia y el hastío mismo al cual estamos sometidos, hace pensar que estamos próximos a un cambio del modelo político autoritario totalitario con el cual ya llevamos 19 largos años. En consecuencia, el evento de hoy no es para informar, sino más bien para cuestionar. La construcción de convivencia pasa por conducirnos dentro de unos parámetros que nos imponen muchos valores. De los muchos valores necesarios, resalto el valor del respeto. Respeto por el otro, por su persona, por sus ideas, por sus espacios, por sus bienes, pero también pasa por respetarnos a nosotros mismos. El que yo no pueda mentir o robar y seguir tan campante. El que yo no pueda y seguir tan campante. Muchos de los gobernantes que hemos tenido nos han irrespetado como sociedad y en parte a eso le debemos el que nos hemos acostumbrado a tratarnos desde el irrespeto. Abusar es malo, salvo que el que abuse sea yo. Robar es malo, salvo que el que robe sea yo. Y si otro lo hace, pero no me lo hace a mí, pues no hay problema. Estos gobernantes nos han irrespetado cambiando reglas sin consultarnos, a empujones, como es hoy la ilegítima pero real Asamblea Nacional Constituyente. Gobernantes que, valiéndose de un cargo que nosotros, los ciudadanos, les dimos, en la confianza de que trabajarían por el bien común, lo utilizaron para robar dinero o bienes, o siendo nepotistas, trasladándole beneficios a su familia, aun cuando no les correspondiesen. Si hemos de construir un nuevo país, este pasa por ponernos de acuerdo sobre los valores que, como el respeto, consideramos deben ser inquebrantables, aquellos que no estamos dispuestos a permitir sean violados y construir políticas públicas sobre estos valores. Si bien el respeto es vital en la creación de convivencia, también lo es como columna central en la construcción de esa cosa etérea, pero fundamental, que se llama confianza. Es la confianza la que nos permite desenvolvernos todos bajo un mismo paraguas que se llama el imperio de la ley o el Estado de Derecho. La conceptualización de un código jurídico que todos damos por buenos, por ende respetándolo y sometiéndonos a él en igualdad incondicional, es la base de una sociedad capaz de organizarse a sí misma. Según Yuval Noah Harari, autor del extraordinario libro Homo Deus, es la capacidad del ser humano de poder desarrollar la cooperación de sus miembros sobre la base de la creación de conceptos que aceptamos como válidos y que nos permiten construir confianza entre personas que no se conocen, lo que nos distingue de los demás animales y lo que nos permitió ascender al tope de la cadena alimentaria. Esto, por sí solo, nos demuestra la magnitud del retroceso que se le ha causado a exprofeso a la sociedad venezolana. Un valor que nos ha marcado a los venezolanos a lo largo de las décadas y seguirá siendo fundamental en el proceso de la reconstrucción es la solidaridad. Durante años le abrimos los brazos a los europeos que, saliendo de la guerra o de las dictaduras, no podían subsistir en sus tierras, o a nuestros vecinos hemisféricos que, teniendo economías paupérrimas, buscaban oportunidades en Venezuela. Pero también hemos mostrado solidaridad con nuestros mismos coterráneos que sufren la crudeza del empobrecimiento. Esta solidaridad llegará incluso a convertirse en tolerancia, no tolerancia con aquellos que han delinquido, sino con aquellos que, producto de los efectos de la desnutrición, sufrirán carencias físicas e intelectuales. Esto será parte del legado de destrucción que está dejando el socialismo del siglo XXI. Podría hablar mucho sobre los valores que requerimos, pero siendo con la industria un gremio industrial, hoy hablaremos de algunos de los conceptos necesarios para la construcción del bienestar material. Hoy debemos pensar en si las cosas tienen el orden debido o el problema son solo los gobernantes, como dicen algunos. Debemos darle un cambio a ese orden de las cosas. Debemos pensar si queremos pasar y cómo pasamos del socialismo al mercado, del Estado al individuo, de la propiedad colectiva a la propiedad individual o privada, del emprendimiento a la empresarialidad, del gasto al ahorro y a la construcción de crédito, del gobierno centralizado al municipalizado,
de la búsqueda de igualdad creada sobre la base de distribución hecha por el Estado, en base a una exigua renta petrolera, a la igualdad de oportunidades para la creación de riqueza, de pueblo criado por el Estado a ciudadanos con deberes y derechos, de Estado paternalista a empoderamiento del ciudadano. ¿Qué queremos ser? ¿Cuál es nuestro propósito común? ¿Qué valores y principios nos unen? No de conducta, sino de esos duros, de los que forman las piedras angulares sobre los que se forma el modelo de institucionalidad como tejido para la construcción del trabajo como herramienta para la prosperidad. Las exposiciones que hoy se presentarán no tienen el propósito de convencerlos de que lo expuesto es el camino idóneo. Estas exposiciones, por acertadas que sean, constituyen tan solo la tesis que sostendrá cada ilustre expositor. Pero si somos exitosos, aquí ustedes deberán cuestionar, aquí y al salir de aquí, y luego en sus casas y en tus trabajos, y las debatirán. El debate ilustrado es la herramienta para llegar a consensos. La virtud de este debate es que todos seamos partícipes en el consenso nacional que debe producirse en torno al modelo de país que queremos construir. Debemos llegar a tener concepciones firmes, enraizadas sobre la institucionalidad que queremos construir, los conceptos que darán piso y los conceptos que darán piso a las políticas públicas que queremos establecer. En el siglo XXI, la vida cambia frente a nuestras narices. No es el petróleo, sino la inteligencia artificial. No es la persecución de la productividad en la manufactura, sino la persecución de la inmortalidad en los laboratorios, lo que reta las metas que el ser humano se traza para sí. No es porque el petróleo y la productividad no sean importantes, sino porque son barreras conquistadas. Sin embargo, para nosotros son barreras por conquistar. Sobre esta base es que debemos salir de aquí habiendo internalizado la necesidad de llegar a acuerdos sobre los conceptos fundamentales que guiarán nuestra convivencia y nuestras metas como sociedad. ¿Cuál modelo creemos que debemos adoptar para construir nuestro bienestar material y qué posición queremos tener con respecto al resto de la humanidad? No estemos contando con el regreso de los que se fueron para que nos traigan nuevas ideas. Estos posiblemente nunca regresen. El país que queremos construir lo tenemos que hacer los que estamos aquí, con nuestras actitudes y nuestras aptitudes. Con nuestras actitudes y nuestras aptitudes. Nosotros. Nadie nos creará gobierno sino nosotros. Nadie nos inculcará respeto sino nosotros. Para que la gente se enganche, debe compartir un propósito, una meta de vida. El país que construyamos debe ser el producto de una sociedad que persigue un propósito de justicia, de oportunidades para la superación material, de ética, de convivencia, de respeto, de aplicación de fundamentos que nos lleven a dar lo mejor de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros puede dar en pro de un bienestar que, si bien es colectivo, se construye sobre méritos y éxitos individuales. Por todo esto, esta tarde debemos hacer un ejercicio de abstracción. Uno de mis hijos me decía esta mañana que la abstracción es la descomposición de un concepto en sus elementos no contextuales. Santo Tomás de Aquino sostenía que la inteligibilidad, es decir, la capacidad de comprender, va en paralelo a la inmaterialidad. Por esto, lo material se puede comprender con más facilidad que lo espiritual. La matemática, por ejemplo, es inmaterial, solo existe en nuestras cabezas. Es una cosa que inventamos para relacionarnos con las cosas o para relacionar las cosas entre ellas. No porque yo no sepa matemáticas, dejará de llover o la tierra dejará de girar. Sin embargo, imaginan nuestras vidas sin la comprensión de la matemática. Yo no podría calcular si para elevarme un poco del piso busco pararme sobre un bloque de cemento o sobre un bloque de agua. Pero el cemento es mucho más débil que el agua. El cemento se puede comprimir mientras que el agua es incomprensible. Mi relación con el cemento y el agua proviene del uso de la matemática. Sin la comprensión de la matemática no tendríamos
ni televisión, ni aviones y, por supuesto, no tendríamos teléfonos celulares, ¿no? En este orden de ideas, la patria es inmaterial, no es una realidad, solo existe porque creemos que existe. Yo lo creo, ustedes lo creen, todos los venezolanos lo creen y todos nuestros vecinos lo creen. ¿Qué pasaría si no existieran patrias? Necesito patria para vivir y, sin embargo, aceptamos que el permitir que ingrese otro ejército en este espacio, que llamamos patria, sin consentimiento oficial, es traición a la patria y ello nos abochorna. En nombre de la patria se han librado gran parte de las guerras de la historia, en la historia de la humanidad, lo cual nos dice que es un mito muy arraigado entre nosotros. ¿Qué quiero yo de la patria? Igualdad entre ciudadanos, es decir, que otro no tenga más derechos que yo o que yo no tenga más deberes que otro. ¿Para qué necesito patria? La patria sirve para protegerme de que otro no me quite mis bienes. En Venezuela tenemos patrias y a todos nos quitan nuestros bienes. En la vida cotidiana de un ciudadano del estado de Texas, que pasó cuando este territorio cambió de manos de México a Estados Unidos, el concepto de patria se le evaporó. Preguntémosle a un francés cuál es su vínculo con la patria, luego de haber ganado el Mundial de Fútbol, aun cuando ese francés jamás haya jugado fútbol él mismo. Es importante hacer un ejercicio de abstracción para entender lo que verdaderamente es relevante y lo que es accesorio a los fines de crear un nuevo país. Hoy hay conceptos sobre los que podríamos estar pasando meses discutiendo. Para el foro de hoy hemos escogido 4 conceptos sobre los cuales queremos hacer abstracción. Empresarialidad, no solo como vehículo de producir bienes o prestar servicios, así como generar puestos de trabajo, sino como vehículo de inserción social, como vehículo de participar en las ideas de otro, en sus posibles éxitos y fracasos, y en el Estado de Derecho que sostiene ese vehículo. Luego, crédito, no como mecanismo de compra, sino como vehículo de transformación de ideas en empresas. Cómo es un mecanismo mágico que el ahorro de uno se transforma en las oportunidades de otros, y así todos pasamos a formar parte de un tejido de posibilidades. Si yo tengo una idea, pido un préstamo, genero una utilidad, y esa utilidad la deposito en el banco antes de tan siquiera pagar el préstamo, y esta utilidad mía se convierte en el préstamo de otro, siempre y cuando tengamos una moneda fuerte. Tecnología para producir bienes novedosos que nos traigan nuevos compradores. Vivimos una explosión de novedades en alimentos hechos de semillas genéticamente modificados, en medicinas que curan enfermedades que hasta hace poco eran causa de muerte segura, avances importantísimos en robótica, las células madres, el reemplazo de partes orgánicas del cuerpo por partes sintéticas no orgánicas que transmiten movilidad, sensaciones y potencian la fuerza. En materiales de todo tipo, modificados con nanotecnología para que sean más fuertes o más suaves, más duraderos o biodegradables. Dentro de poco viviremos a tener 150 años y el petróleo será cosa del pasado. Luego, reforma política del Estado para que nunca más tengamos que vivir en dictadura. Cómo tener institucionalidad, contrapesos y cómo tener al gobernante más cerca del gobernado. La descentralización, la municipalización y un Estado que no sea productor. En conclusión, por no tener iluminación divina, no se puede hacer una profecía sobre nuestro porvenir, pero sí podemos hacer un análisis prospectivo de los futuros posibles a partir de los futuros deseables, alimentados sobre nuestros anhelos de cambio. No creo en planificar el futuro sobre la base de extrapolar con la mirada puesta en el retrovisor. La historia simplemente no funciona así. Hoy, Luis Pedro nos llevará a pensar, a cuestionar, a discutir, para que esto sirva de base para generar los consensos que debemos alcanzar todos como protagonistas del país que queremos construir. Buenas tardes y bienvenidos.